Recuerde que estamos transmitiendo, originando por nuestra plataforma de la página web. Quiero que toda la gente, hay muchas personas alrededor de diferentes lugares y naciones que nos están escuchando, que son participantes de los cultos en vivo y en directo, que están siempre muy asiduos con toda la actividad de la iglesia y del ministerio Jesús Vive Hoy. Así que yo les invito que se acostumbren a ingresar a través de nuestra página web, que es jesusvivehoy.org, jesusvivehoy.org, porque todas las transmisiones lo originamos. Inclusive hay algunas transmisiones que solamente la vamos a originar a través de la plataforma digital de Jesús Vive Hoy. Por lo tanto, queremos que todos vayan realmente siendo parte de esa dinámica. Gloria al Señor. Así que en esta mañana damos gracias al Señor. Vamos a estar hablando acerca de una temática profética, y en esta mañana he puesto al tema de la palabra y del mensaje que vamos a considerar la tecnocracia en el marco profético. Algunos quizás cuando escuchan y oyen esta palabra no tiene un gran significado, un gran sentido, pero queremos explicar cómo perfectamente todo lo que hoy por hoy está aconteciendo en lo que es las evidencias que son muy determinantes en nuestros ojos, cómo todo se está cumpliendo literalmente de una forma particular, pero con una proyección ampliamente profética. Quiero que usted abra su Biblia. Es un texto que vamos a leer en esta mañana, y quiero que usted, si usted puede ser tan amable de abrir su Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. En el libro del profeta Daniel, libro del profeta Daniel, aleluya, el capítulo número 12. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Si alguno puede ayudarme aquí, Rubén o Esteban, porque la pantalla me quedó frisada. Esto es parte de la tecnología que falla y no es perfecta, es imperfecta. Así que todo lo que realmente es perfecto es Dios y su presencia. Padre, permite que esta palabra que vamos a compartir en esta mañana con tu pueblo, tu iglesia amada, pueda ser de profunda bendición, inspiración, conocimiento, y que cada uno puedan ser, Señor amado, ministrados y bendecidos a través de la revelación y el contenido de la palabra que vamos a compartir mediante la gracia y la revelación que viene por medio del Espíritu Santo. Danos oídos para oír, danos una capacidad para entender, discernir y comprender, y saber que tú nos hablas en todas las áreas de nuestra vida. En los momentos, Señor, en que muchas cosas que están aconteciendo en el mundo no son entendibles ni pueden quizás ser discernidas, pero cuando podemos entrar en la revelación del mover de tu palabra y de tu revelación escrita, es cuando podemos comprender lo que tú quieres darnos a conocer. En el nombre de Jesús, permite que mientras esta palabra está siendo traída, no solamente traiga conocimiento, entendimiento, sino que también, Señor, trae la manifestación de sanidad, de milagros, de liberación. Que las personas sean sanadas, las personas sean libres, las personas reciban un toque de parte tuya, porque tu palabra ciertamente dice que son espíritu y también dice que son vidas. Aleluya. Y por eso que lo creemos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos la incredulidad, reprendemos la duda, la incertidumbre y la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso tu palabra dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener esos oídos susceptiblemente sensibles para oír la voz tuya y no la voz del engaño, ni de la mentira, ni de la confusión, ni nada de aquello que trate de interponerse entre el propósito divino tuyo y tus diseños divinos y nuestra vida para hacer tu voluntad perfecta. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracia ahora y siempre. Amén
y amén. El libro de Daniel, como estoy diciendo, aleluya, dice de la siguiente manera, y es un texto que necesitamos entenderlo y comprenderlo en esta mañana. Gloria al Señor. Lo puse también para que lo pudieran ver en pantalla, pero mientras arreglan en la parte técnica, vamos a leerlo de todas maneras. Lo leemos aquí en la palabra del Señor. Daniel capítulo 12. ¿Lo tienen todos? Daniel capítulo 12, desde el verso número 4 en adelante, dice de la manera siguiente. Ok. Pero cuando se haya levantado, perdón, estoy leyendo el 11 y es el 12. Dice, podemos leer del versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que yo quiero que partamos de la base del texto de la revelación en el último capítulo de uno de los profetas mayores que vieron la perspectiva profética en el acontecer del tiempo final y postrero, en la que tú y yo hoy por hoy estamos viviendo. Cuando nosotros estudiamos profundamente el libro de Daniel y hacemos una comparación y una similitud con el libro de Apocalipsis, podríamos decir de una forma fehaciente, clara y plenamente convincente que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque en gran parte de la mayoría de las revelaciones que tienen que ver con Israel y con el mundo es igual a lo que el Señor Dios poderoso le revela a Juan en el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis. Por eso que necesitamos discernir por el espíritu de revelación y de gracia que hoy estamos frente a profecías bíblicas cumplidas y cumpliéndose. Cumplidas y cumpliéndose. Yo quiero hacer un breve repaso, si alguno no ha notado, de algunas de las profecías que pudieron desarrollarse y llevarse a cabo. Lo hemos visto con nuestros ojos y oído plenamente con nuestros oídos durante el transcurso del año 2020. Es entendible que hemos ya iniciado 24 de enero, ya casi estamos a punto de finalizar el primer mes de este año 2021. Pero si fue realmente notorio, conmovedor, impactante el poder ver de qué forma tan clara la profecía o las profecías bíblicas se cumplieron en una forma sorprendente y clara, el año 2021 será un acontecimiento de profecías mucho más fuerte y más acelerada. Por eso hago un repaso para que podamos entender, y si nosotros nos detenemos para poder explicar cada una de estas profecías cumplidas, pues entonces sería un tema totalmente diferente. Simplemente quiero mencionar y hacer una breve relación en la que somos cada uno de nosotros conscientes de que eso sí es real y que se ha cumplido. En primer lugar, la decadencia de las naciones es una de las profecías que fue realmente muy clara y que lo hemos visto con nuestros ojos. Segundo, una de las profecías, el surgimiento de la anarquía. La anarquía es la plataforma y la proyección de la preparación de un futuro espíritu del anticristo que cada vez es más cercano y más evidentemente claro, y la palabra del Señor también se está cumpliendo. Algunos dirán, ¿cómo es de entender que la palabra anarquía está dentro del marco profético?
No vamos a detenernos a desglosar este tema, pero sí usted puede encontrar textos bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de la palabra anarquía o los efectos que produce la anarquía en el mundo, en las naciones y en forma individual en cada ser humano. Por lo tanto, podemos observar que sí, esto es algo que ha tomado fuerza de una manera muy intensa durante el tiempo del año 2020. Cuando comencé a estudiar de una forma escritural y profética la palabra anarquía, me puse a escribir en el momento que estaba estudiando. Lo puse así, prácticamente la palabra anarquía en forma vertical, y comencé a escribir en ese momento algo que el Señor me estaba indicando. En primer lugar, la anarquía es justamente toda la forma sutil que el enemigo utilizará en los tiempos finales o postreros para establecer por poco tiempo su gobierno y su capacidad mundial para controlar a la humanidad. Si nosotros miramos desde arriba abajo, podemos observar que anarquía es la A, que significa anticristo. La N niega todo lo de Dios. La A es que la autoridad destruida y pisoteada. La R tiene que ver con rebelión acrecentada. La Q tiene que ver con quiebra y destrucción de todo fundamento de la familia, del hogar, del matrimonio, de la interacción social, de la educación, de todo lo que tiene que ver con lo que es destrucción de todo fundamento. La U, unificación de la maldad hasta sus últimas consecuencias. No hay duda que esto lo hemos visto cada uno de nosotros aún en estos días, y esto será incrementado. La I significa iniquidad agravada, y la A, ausencia por completo de orden. Evidentemente que todo esto es como regresar al principio de Génesis capítulo 1, el verso número 2. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es evidente que nosotros estamos ante un escenario muy profético en que cada vez más el desorden es parte del engendro mismo de la anarquía. Lo otro que hemos visto de una manera particular es el esfuerzo de paz en el Medio Oriente. Lo hemos predicado el año pasado de una forma muy clara y amplia. Lo cuarto, aumento de persecución contra el cristianismo. Hoy existen prácticamente 60 naciones que son declaradas enemigas acérrimas de lo que es la palabra cristianismo, y esto cada vez se está propagando en la sociedad actual, y lo vamos a ver desarrollándose en forma mucho más intensa. Lo quinto es una creciente apostasía, produciendo desvíos de la verdadera fe en Dios y en su palabra. Sexto, el cumplimiento de la profecía dada por Jesús en Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, cuando habló acerca de dolores de parto en camino a la preparación de la tribulación y luego la gran tribulación. El séptimo, evidentemente, o la séptima señal profética, el continuo y rápido declive de la moralidad del ser humano. Es cada vez más intensa la inmoralidad en que caen los seres humanos, millones y millones, cayendo en el estrago, perversión, degradación, iniquidad, maldad, en todas las áreas, en todos los hombres, mujeres, y aún en esta perversidad y declive de la moralidad del ser humano, son afectados los niños, los jóvenes, sean hombres o mujeres,
de toda clase de raza y color a través del mundo entero. Lo octavo es el auge del engaño cada vez más fuerte. Hemos sido testigos que no podemos dudar de esta palabra, del cumplimiento que el mismo Señor establece en el capítulo 24 como una prioridad de señales proféticas en el acontecer del tiempo final y postrero. Y Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Hemos muchas veces predicado acerca del engaño. Lo hemos predicado de tantas maneras, lo hemos explicado de tanta forma, pero hoy, más que explicarlo, más que predicarlo, más que enseñarlo, lo hemos visto y lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos, que el engaño pareciera que toma una preponderancia activa, tratando de saturar y cautivar millones de hombres y mujeres. El engaño es la amalgación, es la mezcla de lo que pareciera correcto siendo incorrecto, de lo que pareciera verdadero siendo no verdadero sino falso. El engaño es aquello en la que están siendo seducidos millones de seres humanos, no solamente en la sociedad actual que nos desarrollamos, sino dentro aún mismo del ambiente cristiano. Millones de cristianos están siendo sutilmente engañando, porque a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. No saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Llaman luz a lo que es tiniebla y hablan de tinieblas a lo que es realmente luz. Por lo tanto, de eso lo hemos explicado, lo vamos a enseñar a través del Instituto de Capacitación Ministerial como una de las clases eminentemente importante. Lo noveno es la confusión incrementada en el mundo. Si negamos la realidad de que en gran parte los seres humanos, el mundo entero está confundido, es porque realmente no estamos habitando ni estamos viviendo en el planeta Tierra. Pero es evidente que la confusión es una de las cosas más terribles que está sucediendo en nuestros días. La humanidad confundida, los hogares confundidos, los matrimonios confundidos, los jóvenes confundidos, los niños confundidos. En todo lugar donde podemos mirar hay un espectro terrible, amenazador de confusión, carcomiendo la mente de los seres humanos, cautivándola y llevándolos hacia un estado de inseguridad y hacia un estado completamente de desobediencia y de iniquidad progresiva. No podemos dejar de entender que más que nunca el mundo está confundido. Hay confusión en el aspecto de los gobiernos, confusión en lo que es la autoridad, confusión en el orden, confusión en todos los aspectos, y de eso podríamos establecer expresamente un mensaje hablando acerca del espíritu de confusión manifestado en este momento y que es la antesala preparatoria para lo que es la aparición para el hombre de pecado o de iniquidad. Décimo, es evidente que estamos viendo hoy más que nunca, por eso el tema que le he puesto al mensaje, la tecnocracia en el marco profético. Estamos viendo en un estado de vigilancia y preparación para lo que es el nuevo orden mundial. 11, esto es evidentemente muy demarcatorio, el anhelo de un falso salvador, no de un verdadero salvador. Nosotros como iglesia y en donde quiera predicamos el evangelio de Jesucristo, hombres y mujeres en el mundo entero, sabemos que solo hay un verdadero, único y auténtico Salvador que fue sacrificado y que resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Y el verdadero Salvador del mundo, de las naciones, se llama Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie fuera de él. Pero fuera, aleluya, de Jesucristo no hay vida. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Jesucristo no hay destino de eternidad. Sin embargo, en esta hora hay un anhelo de una forma desbordante de parte de la humanidad por reclamar un falso Salvador, un falso Mesías, un falso ungido. Y en esta proyección es que realmente estamos siendo sutilmente, el mundo está siendo sutilmente engañado. Aquí evidentemente entonces tenemos que entender a lo que el profeta Daniel, por inspiración divina de Dios, dice que los entendidos
no solamente van a entender, sino que brillarán como el resplandor del firmamento. Alabamos al Señor en este día maravilloso, que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué? Porque no estamos en tinieblas, sino en luz. No estamos en engaño, sino en verdad. No estamos en falsedad, sino en lo correcto. No estamos intentando de alguna manera predecir algún tipo de destino eterno en una forma insegura. No. Estamos seguros, los entendidos van a brillar más que el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. ¿Usted cree que no somos bienaventurados y que podemos resplandecer, aleluya, como lo que es, aleluya, resplandor en medio del firmamento cuando hablamos esta palabra? Cuando predicamos el fundamento inamovible de la revelación, aleluya, que Dios establece por su palabra escrita, revelada, hablada y proclamada. ¿Usted cree que Satanás no intenta de hacer guerra contra esta verdad innegable y que estamos frente a una confrontación espiritual en que nos hemos propuesto mediante la unción y el poder del Espíritu Santo no bajar la guardia, sino seguir proclamando la verdad gloriosa de la palabra de Dios? Le guste a quien le guste, estén de acuerdo quien esté de acuerdo, pero yo y mi casa seguiremos sirviendo al Dios de la creación, del poder y de la autoridad. Si usted quiere aplaudir, apláudalo con más gozo y con más alegría. Pero entonces, tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Por eso que tenemos que explicar que la tecnocracia está dentro del marco profético. Las condiciones, iglesia, son cada vez más aterradoras, más preocupantes y más impactantes para los seres humanos en cualquier lugar del mundo. La tecnología continúa siendo utilizada para una mezcla de influenciar, cautivar, mentir, engañar, confundir a la humanidad a través de la estrategia de las tinieblas y del poder de la maldad, que cada vez toma mayor intensidad en toda la parte o las naciones del mundo. Podemos observar que conforme la profecía dada a Daniel, Dios le dice que en los tiempos postreros final, en que la profecía sería abierta como se le describe a Juan en Apocalipsis 1:3, o del 1 al 3 del capítulo de Apocalipsis, podemos observar que el rápido desarrollo, iglesia, de la tecnología está transformando a la humanidad y a la civilización completa, de manera que nadie hubiera llegado a pensar que la tecnología tomara un papel tan preponderante para inclusive algunos convertirlo en un máximo exponente de divinidad, y intentando descartar a Dios de la presencia o participación de la vida humana y preferir quedarse con la tecnología, que para muchos se convierte en una gran religión con un gran Dios llamado la inteligencia artificial. Por eso que necesitamos hablar de estos términos, porque nadie hubiera llegado a pensar lo que hoy tú y yo estamos siendo testigos. Por un lado, aparentemente es quizás emocionante ver cómo la ciencia, conforme las escrituras, ha aumentado. Pero más que eso, es preocupante, es realmente preocupante, y es algo que apenas la mayoría de los seres humanos pueden discernir o pueden llegar a entender
o a comprender correctamente. Pareciera que la tecnología está a punto de convertir a los seres humanos en un nuevo producto de mercadización y de comercio y de diferentes aspectos muy sutil de las tinieblas. Cautivarlo cuesta abajo. Aparte, es necesario entender que algo, quizás lo que los humanos no entiendan, es que la tecnología intenta de alguna manera transformar a los seres humanos en algo biónico, computarizado, robotizado sobre los humanos. Hoy en día, no sé si alguno de ustedes han leído y se han informado, se habla del humano 2.0. ¿Han escuchado? ¿Han leído hablar de eso? El humano 2.0. Según de acuerdo a la tecnocracia, que voy a explicar lo que esto significa, y según de acuerdo a la tecnología actual, con la capacidad de la inteligencia artificial, dice que el humano como tal, según creado a imagen y semejanza de Dios, es realmente algo imperfecto, algo incorrecto. Y que ahora intentan, a través de la forma robotizada, a través del transhumanismo, a través del poshumanismo y a través de todas esas corrientes de la singularidad de la tecnología, corregir esas imperfecciones y entonces hacer un nuevo ser humano, una mezcla entre tecnología, biotecnología, nanotecnología y parte de lo que es la humanidad como tal. O sea, ahí pasamos a definir lo que es el transhumano, con el propósito de que el ser humano se mezcle biónicamente con piezas y tenga parte en su cuerpo de prótesis que tiene que ver con la tecnología. Esto es realmente lo que están diciendo, lo que están sosteniendo y lo que están enseñando. Entonces, cuando logre el transhumanismo, la singularidad, que en paréntesis no van a poder lograr lo que ellos anhelan, porque de antes de que lleguen a la plenitud de ese cumplimiento, Dios va a intervenir en su soberanía divina. Porque si Dios creó la humanidad a imagen y semejanza de Dios, Dios mismo se va a encargar de manifestar e intervenir en la historia de la humanidad para que aquello que Dios hizo conforme al modelo de imagen y semejanza no sea destruido. Porque según la corriente pensante de la tecnocracia y la tecnología con todas sus capacidades, irá intentando de producir un humano más perfecto de lo que Dios creó según Génesis capítulo 1 en adelante. Entonces ahí aparece, ellos dicen, el humano 2.2. ¿Se acuerdan ustedes? Esto es como, por ejemplo, en el sistema computarizado. Cuando nosotros comenzamos a manejar las primeras computadoras, al presente tiempo ha habido un avance impresionante y un avance que no es comparativo cuando comenzó el sistema computarizado. ¿Es verdad? Entonces podemos decir, ahora tenemos la aplicación. Es lo mismo, por ejemplo, cuando aparecieron los teléfonos inteligentes. Aparecieron primero el modelo 4, el modelo 5, el modelo 6, el modelo 7, y vamos por el modelo 11 o 12. Se van perfeccionando. Entonces ellos creen que la tecnología será un marcador muy determinante en que perfeccionar el ser humano. Y ahí se cumple la palabra profética de lo que se llama los 10 dedos de los 2 pies de la imagen, mezclado barro con hierro. Y la Biblia, cuando tú estás hablando la parte de mezclar barro con hierro, se describe en el original hebreo, y habrá una mezcla entre la simiente humana con lo que es el hierro, que significa la tecnología. O sea, iglesia, la telaraña del internet ha descendido. Hace muchos años comenzó a descender, pero en este momento ha arropado el mundo entero, cubierto casi todos los aspectos de la civilización mundial. Hoy en día, más de 4.700 millones de seres humanos tienen en sus manos un teléfono inteligente.
más de 4.700 millones de seres humanos están conectados continuamente a un teléfono inteligente. El teléfono inteligente, el reloj inteligente, el hogar inteligente, están creando un mundo, dicen ellos, inteligente. ¿Te das cuenta cómo todo esto va tomando forma y cuerpo? Entonces, al contemplar en la tecnología moderna, teniendo en cuenta las esperanzas y los temores, más desesperanza que esperanza, los pro más menos que los contra, la felicidad no es lo que va a reinar, sino la infelicidad, conforme lo manifestó y lo mencionó justamente César Vidal hace unas semanas atrás. El hombre será feliz aunque no tenga nada. ¿Usted cree que el hombre será feliz aunque no tenga nada? ¿No se da cuenta que eso es una terminología para ir acondicionando la mente de los seres humanos y adaptarlo al sistema de una fuerza hostil de tinieblas? O sea, las preocupaciones son mucho más que todo lo que podemos expresar en esta mañana. Si en esta era digital sin precedente, aleluya, la pregunta es: esta era digital sin precedente, ¿fue pronosticada o fue profetizada anticipadamente por la profecía bíblica? Ahora viene el asunto bien interesante. ¿Fue profetizada? ¿Fue anticipada por la profecía bíblica? Bueno, en primer lugar ya hemos dado la primera base. Daniel, la ciencia, el conocimiento será aumentado. Estamos viviendo. ¿Acaso lo que vemos hoy o estamos viendo y observando en forma detallada no coincide de una forma clara con la profecía que hace 2500 y tantos años atrás se le fue revelado al profeta Daniel, y que hoy tú y yo somos parte de esa profecía cumpliéndose evidentemente ante nuestras propias personas? Algunos lectores alguna vez quizás o tal vez recuerdan el mensaje que recibió el profeta Daniel, tal como lo hemos leído en esta mañana. O sea, nos habla de lo que va a suceder con relación al tiempo del fin. Y dice la Biblia, esto es interesante, dice la Biblia que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Solo en la historia, permítame hacer un breve repaso para entender cómo esta palabra se está cumpliendo hoy y no fue hace 40 o 50 años atrás. Solo en la historia reciente ha sido posible que millones de personas viajen de un lugar a otro alrededor del mundo y lleguen a su destino en cuestión de un par de horas, lo que en siglos anteriores se demoraba o tomaba meses, inclusive años. Y en cuanto al aumento del conocimiento, aleluya, hay en diferentes lugares, usted lo puede ver, lo puede estudiar y analizar. Es sorprendente si nosotros comenzamos a poder dar una breve pincelada y comenzamos a observar históricamente el acontecer del principio del año 1900. En el comienzo del año 1900, estamos hablando 120 años atrás casi, o prácticamente, sí, más o menos, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Escuche, a partir del año 1900, el conocimiento humano se multiplicaba cada siglo. ¿Cuánto representa un siglo? 100 años. Cada 100 años el conocimiento humano era multiplicado. Sin embargo, en el año 1950 el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años. Pero desde el año 2000 el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Desde el año 2000 el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Actualmente, en el tiempo que vivimos, nuestro conocimiento
casi se duplica continuamente cada 24 horas. El conocimiento se duplica casi todos los días y sigue aumentando. O sea, sin duda alguna, que estamos nosotros parados en la misma escena de esa palabra profética dada al profeta Daniel. Todo esto debería ser entendido por la iglesia, no cuestionado, no interrogado, no tratado de descartar la verdad innegable de la profecía bíblica, sino entendidos. Por otra parte, necesitamos prestar, iglesia, profunda atención a la rapidez con la que nuestro mundo está cambiando de una forma alarmante. Al principio del año pasado se repetía de una manera continua y constante la palabra nueva normalidad. En realidad, esa nueva normalidad que ha permeado especialmente la mente de millones de jóvenes, niños, adolescentes, pero también adultos, se debe a que el mundo no sería igual que lo que fue hace un año y tanto atrás, sino que había una variante de cambio, sin lugar a duda, totalmente diferente, rompiendo los esquemas de cultura, de historia, de todo lo que ha acontecido a través de más de 2019 años en lo que es la historia de la humanidad. Nuestro mundo está cambiando, y también en la forma en que podría multiplicarse, aleluya, o cumplirse ahora las profecías bíblicas, que antes para muchos era un enigma. Para millones de personas todavía la profecía sigue siendo un enigma, pero los entendidos entenderán y resplandecerán brillantemente en el firmamento. Observemos, iglesia, con detalles a través de la revelación de Dios, de su palabra profética, cómo esto se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Entonces vamos a detenernos para considerar cómo unos textos bíblicos, exactamente 3 textos bíblicos escritos en Mateo y en Apocalipsis, versículos específicos de la Biblia, predicen la hora actual de la interconexión con lo que se llama la tecnología digital, o la tecnología realmente de lo que es la forma de inteligencia artificial. La Biblia, entonces, no hay nada realmente que podemos decir o observar que es una plena o mera coincidencia. No, Dios es el que dirige el destino de la humanidad. Dios, lo he dicho muchas veces en profecía, predicando, es el Dios que escribe con anticipación la historia antes que ésta acontezca. No 1, 3 o 10 años, sino miles de años anteriores, como el caso de la profecía de Daniel 2500 años atrás. Entonces significa que al observar con detalle a través de la revelación de la palabra de Dios, estamos viendo el cumplimiento. Vamos a tener entonces, como repito, a considerar 3 textos bíblicos en la Biblia que predice, profetiza la hora actual que tú y yo estamos viendo, por medio del internet, teléfonos inteligentes, información masiva, y cómo se está cumpliendo y continuará cumpliéndose aceleramente todas y cada una de estas profecías bíblicas en lo que es la tecnocracia, el avance del marco profético. Miremos esto entonces, la profecía de Daniel, la primera verdad profética en la que queda plasmado un acontecimiento, lo que estamos viendo, es Mateo capítulo 24, el verso número 14. Yo quisiera que usted lea allí y lo repita en voz alta. ¿Qué dijo el Señor según Mateo capítulo 24, el verso 14? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Lo puede leer ahí en pantalla. Lo puede leer ahí en pantalla. Y dice claramente que el evangelio llegaría a todas. El evangelio llegaría a todas
las naciones. Los discípulos de Jesucristo le preguntaron sobre la señal de su regreso. Y vemos que una de las cosas que el Señor demarcó que se sucedería según la profecía que él mismo estaba dando, es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. Es importante que nos detengamos aquí, aunque no queramos verlo. Allí lleva plasmado lo que hoy en día estamos viendo, el avance de la tecnología y todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la tecnocracia. Es importante que el mundo era muy diferente, por completo, totalmente diferente, cuando Jesús entregó esta profecía. ¿Cuántos años le costó al Pablo recorrer muchos lugares, pero no todo el mundo, para llevar el evangelio? ¿Cuántos esfuerzos, cuántos desafíos, cuántos naufragios, cuántas densas y oscuras noches de un lugar a otro la iglesia iba propagando el evangelio? La comunicación en esos días, como aún los días de Jesús, y luego hasta prácticamente el comenzar de un nuevo siglo, en el año 19, la comunicación era limitada y los mensajes eran llevados a pies, en barcos o en caballos. Tomaba tiempo, a veces mucho tiempo, correr la voz de un mensaje como las buenas nuevas de salvación en diferentes lugares. Pero hoy ya no. Lo que comenzó con la imprenta de tipos móviles, la imprenta por primera vez en el año 1939, finalmente se convirtió progresivamente en internet, en teléfonos inteligentes, en un acceso instantáneo a la información. Con solo mover un dedo y hacer un clic o cualquier cosa, en cualquier momento puedes tener la información del mundo entero. En estos momentos, como he dicho al principio de la exposición de la palabra, existen más de 4.700 millones de teléfonos en la mano de los seres humanos. Millones de personas en todo el mundo tienen un teléfono inteligente, un teléfono móvil, lo que pone al alcance el enorme conocimiento colectivo del hombre en cualquier parte o en cualquier momento del ser humano. Entonces es evidente, proféticamente evidente, que las palabras de Cristo en Mateo 24:14 nunca han tenido más sentido que en esta edad en la que nos ha tocado vivir. ¿Se ha dado cuenta cuántos millones de millones se han conectado en un año para oír el evangelio en diferentes lugares? ¿Se da cuenta que ahora estamos haciendo un discipulado que por años y años lo hacíamos en el templo, en la parte del salón o en la parte del lobby de la entrada, alcanzando un grupo de personas, solamente los que asistían a la iglesia en forma local? Y hoy hay personas que están recibiendo el discipulado de Argentina, de Colombia, de Guatemala y de otros lugares más del mundo, y participando en un discipulado. Quiero que se den cuenta claramente que el internet en el bolsillo de cualquier persona significa la hora que proféticamente estamos existiendo en lo que se llama el cumplimiento de la palabra de la profecía bíblica, como nunca antes, de que el verdadero evangelio del reino de Dios se predica efectivamente a todas las naciones. Yo todavía no fui a Mozambique para predicar. No he viajado a Mozambique, África, para predicar. Hemos estado en otros lugares, pero no en Mozambique. Sin embargo, desde casa o desde el templo, aleluya, la gente se está conectando y está escuchando el mensaje de esta mañana. Y está escuchando la palabra que predicamos en esta casa. No solamente, aleluya, en Mozambique, en Europa, en España, en Sudamérica, en Centroamérica, aleluya. Y podemos entender claramente que la verdad innegable de la profecía, el evangelio llegaría a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Permita al Dios del cielo, bajo la unción reveladora del Espíritu Santo,
que pueda entender la inmensa realidad de esta palabra profética. El escenario está listo para que Dios pueda alcanzar a grandes multitudes con el verdadero, genuino, auténtico evangelio. Por eso que los que predicamos el verdadero evangelio tenemos que tener una representatividad y una capacidad de seguir haciéndolo en una medida más impactante y más esforzada. Un verdadero evangelio, según el contexto de esta profecía bíblica, ella se cumplirá justo, dice la Biblia, antes de la segunda venida triunfante de Cristo. Ese es el primer texto que proféticamente nos está hablando, y lo que Jesús dijo ahí tiene una manera muy impactante de entenderla en este momento. Ahí arroja luz a algo, y podría darle más detalles, y podría darle más estadística, pero realmente estamos viendo de qué manera hoy realmente esto está siendo aceleramente cumplido. Tenemos otro texto muy claro, evidentemente muy notorio, y es el segundo lugar, el escenario de los dos testigos narrado en el libro de Apocalipsis. No quiero leer, usted puede leer este texto bíblico en Apocalipsis capítulo 11, del verso número 7 en adelante, pero quiero brevemente hacer una reseña rápida. En el segundo versículo profético, en lo que se llama como texto evidentemente confirmado acerca de la profecía de lo que estamos hablando, es este texto. ¿Por qué? Por la razón y explicación que voy a dar. Se encuentra en ese centro de cumplimiento, y algunos no quieren leer el libro de Apocalipsis porque dice es un libro muy difícil, no tengo una comprensión muy clara, es un libro que hay que tener quizás otro sentido de interpretación. Pero el libro de Apocalipsis es el libro de una revelación de la profecía de estos tiempos. Entre sus muchas profecías hay una que se halla en el capítulo 11 que estoy mencionando, y que habla de dos testigos fieles en el tiempo y el periodo dispensacional de la gracia, pero al final, ya cuando termina, en el periodo llamado tribulación y gran tribulación. En esos 7 años que Dios tratará específicamente con Israel. Y entonces en esas profecías, capítulo 11, habla de dos testigos que el Señor poderoso enviará. Creemos por textos, por evidencias muy notorias y claras, que esos dos testigos que el Señor enviará sería Elías y Moisés. Elías y Moisés. Y la gran mayoría opina que sí es así. Por los milagros que ellos, por el poder de Dios, harían, son los milagros que hizo el profeta Elías por medio de la gracia de Dios, y que hizo Moisés por medio de la intervención divina. No voy a entrar en los detalles de esto, sino que esos testigos son llamados por Dios o enviados por Dios para profetizar. Aquí encontramos una verdadera señal de comprensión que apunta la tecnología del avance de nuestros días actuales. Y este escenario de los testigos es muy notorio, que la humanidad ha comenzado su rebelión contra Dios mismo y su palabra revelada, posterior del tiempo del fin contra el Dios Todopoderoso. El día del Señor que habla la Biblia, el tiempo de la ira de Dios está en marcha y cada vez está más próximo. Dios les ha dado a los dos testigos un poder de predicar en su nombre durante 1260 días, dice las profecías, o sea, 3 años y medio. Hacen milagros, llevan a cabo su obra fuera de Jerusalén y no pueden ser lastimados, según lo que describe el verso 3 al 6. Pero después de que termine su cometido, Dios mismo permite que los maten en la plaza ante los ojos de todas las naciones.
ocurre algo extraordinario, algo que las generaciones anteriores nunca pudieron explicar y nunca pudieron comprender. ¿Cómo es que lo que pase en un lugar en Israel, en la plaza de Jerusalén, pueda ser visto por todas las naciones simultáneamente? Algunos llegaron a pensar, bueno, ¿será que Dios va a colocar una gran pantalla en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver? Imposible. Porque evidentemente tú no puedes ver en este momento, si se pusiera una pantalla en Jerusalén o el Medio Oriente, Europa, lo que está aconteciendo por la composición geográfica. Ahora mire esto. Esto pudiera explicarse. Dice la Biblia que sus cadáveres, mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad de Jerusalén. Y los de los pueblos, lenguas y naciones, o sea, todas las naciones del mundo, mirarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y los moradores de la tierra, de nuevo todas las naciones se regocijarán sobre ellos. Y mira lo que dice: y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros por haber dado muerte a los 2 testigos que Dios había enviado. ¿Lo comprende? ¿Está entendiendo esa proyección profética bíblica? Eso que fue escrito hace 2000 años atrás. Enviarán regalo de uno a otro. No van a estar mucho tiempo, 3 días y medio. Pero cuando usted compra algo por el sistema internet, lo puede recibir, lo mismo que usted encargó, lo puede recibir el mismo día o más tardar al día siguiente. ¿Cuántos son testigos de eso? Compran algo hoy y al día siguiente ya le llega, no importando la distancia. Porque estos 2 profetas estarían profetizando a los moradores de la tierra, según el versículo 8 al 10. Los testigos son resucitados, dice la Biblia, de entre los muertos. Y como podrán ver la gente de todo el mundo, los cadáveres, los 2 testigos en Jerusalén, ¿cómo lo podrán ver? Esto hubiese sido imposible cualquier otra época de siglos anteriores. Las generaciones anteriores solo podían hacer ciertas explicaciones y conjeturas, las cosas que podían tener en su cabeza, pero no más allá. Es decir, por eso que los entendidos entenderán. Y hoy tenemos una panorámica profética. Si nosotros no queremos hacer caso de que estamos ante un eminente movimiento profético y que los días están siendo sumamente acortados y que la esperanza de gloria para nosotros cada vez está más cerca, es porque realmente preferimos vivir amando un mundo que está a punto, aleluya, de ser afectado por el pecado, rebelión, iniquidad, o preferimos vivir ajeno al plan profético de las edades divinas, o preferimos vivir en ignorancia, en apatía, en conformismo y en un estado continuamente de indiferencia, o nos vamos a afirmar porque el tiempo se está terminando y el que ha de venir vendrá, y sin duda que no tardará, porque aquí, aleluya, estamos en el tiempo postrero y final. Por supuesto, Dios parece de algún tipo, aleluya, Dios confirma esta palabra, transmitiendo todo, porque esta nos da una evidencia evidentemente clara. Lo que se describe en este pasaje, iglesia, con condiciones que solo se hacen posible e inicio en una edad como la que tú y yo estamos viendo. Teléfonos inteligentes, interconectados mediante la tecnología. Es fácil pensar en el libro de Apocalipsis, consultando sin cesar las noticias en los diferentes sitios de web, de todas las redes sociales, en boca de actualizaciones sobre lo que sucede y lo que va a suceder proféticamente con estos 2 testigos, sintonizándose todos en las últimas noticias sobre la muerte de estos 2 siervos, testigos, profetas de Dios. Así entonces pues vemos que en Apocalipsis 11, 7 y 9
Proféticamente, los avances de la teología moderna, por el tiempo que estamos viviendo, es en el que tú y yo estamos viviendo, porque esa señal tiene que cumplirse. Ahora es cuando la situación se torna estremecedora, impactante y a la vez escarnecedora para aquellos que no conocen al Señor. Son muchos los versículos que muestran el surgimiento en el tiempo de fin de una superpotencia, y con sede en diferentes maneras, diferentes grados de naciones que se van a levantar, que regirán el mundo y adorarán a lo que la Biblia habla y menciona como la bestia. La Biblia, el libro de Apocalipsis, no voy a entrar en ese detalle, pero lo voy a predicar, habla de un dragón, habla de una primera bestia y habla de una segunda bestia. Tres personajes. La palabra de Dios muestra que esta ejerce control, una de esas bestias sin precedente, sobre todas las personas del mundo entero, como en un enorme imperio romano revivido, pero más grande, más moderno y más tecnológico, por supuesto, en la cual la religión jugará un papel predominante, pero no como la conocemos, sino una forma seductora de una unificación única y religiosa. Termino ahí, porque todavía tenemos el tercer texto bíblico, y el tercer texto bíblico es un masivo sistema de control que tenemos que interpretar y ver proféticamente. Apocalipsis capítulo 13, el verso 15 al 17. Entonces, proféticamente fue profetizado en Mateo 24, en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 13. Y es interesante, no quiero entrar porque esto me lleva mucho tiempo y ya estamos en la hora de terminar. Pero el capítulo de Apocalipsis, el tercer texto profético y bíblico que nos está mencionando acerca de esta maquinación de la tecnocracia, cómo se va a desarrollar, es interesante. Cómo Dios, un Dios de tanto poder y de tanta autoridad, nos está revelando que estamos ante el tiempo del fin. El que tenga oídos, oiga, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mundo pasa y sus deseos también, pero Jesús dijo: pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanecerá para siempre. Ese permanecerá para siempre. Que el mundo no te atrape, no te esclavice, no te desespere. Pablo dijo una palabra muy evidentemente notoria: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. De una forma o de otra siempre ganamos. Póngase de pie ahí donde está.